Muy bien, ya estamos grabando, así que vamos a compartir. Muy bien, estuvimos viendo que hay tronos, mencionado en Apocalipsis 21, que son símbolos de aquellos que van a juzgar, ¿verdad? A los malvados durante los 1000 años. Y esa es la función que va a tener el pueblo de Dios en los 1000 años, principalmente, aparte de estar de vacaciones y ver las obras de Dios en el cielo, también va a ser el acto de poder juzgar. Entonces dice acá el comentario bíblico adventista. Dice, el pasaje no se refiere a un veredicto a favor de los justos. Los santos se sientan sobre tronos y este mismo acto significa que ellos son los que pronunciarán la sentencia. El pasaje es sin duda una alusión a Daniel 7:22, donde el profeta dice que se dio el juicio a los santos del Altísimo. La palabra juicio en Daniel es crisis, el acto de juzgar, mientras que la versión griega de Teodición dice crima. La obra de juicio a la que se refiere Juan es sin duda la misma de la cual habla Pablo. En Primera de Corintios capítulo 6, versículos del 2 al 3, creo que no se ve en la pantalla. No, A ver un momento. nada, nada, no. Vamos a, vamos otra vez a compartir la pantalla. Vamos a ver. Ahora sí. Entonces, miren lo que dice en Pablo de acuerdo a este juicio. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 2 al 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿O no sabéis que hemos de juzgar aún a los ángeles? ¿Pero qué ángeles? Ángeles caídos. Interesante el rol que va a tener el pueblo de Dios, los redimidos en el cielo. Juzgar al mundo, es decir, a los que no se salvaron, y también a los ángeles. En este caso, verificar por qué ellos no se salvaron, ¿no? Porque ya Dios emitió un juicio sobre ellos, ¿no? La obra de juicio sin duda implicará una cuidadosa investigación. Ahí está, ¿no? Lo que dice el comentario bíblico adventista. Dice, la obra de juicio sin duda implicará una cuidadosa investigación de los registros de los impíos. ¿Por qué no se pudo salvar tal persona? Y se va a verificar en los registros para que todos queden completamente convencidos de la justicia de Dios cuando destruya a los impíos. Y vamos a ver en el conflicto de los siglos, al finalizar este PowerPoint, que hasta la tercera venida Cristo mismo le enseña a ellos como una película todos los momentos en que tuvieron oportunidad de arrepentirse, ¿no? Muy bien, vamos a seguir con el PowerPoint y vamos a leer acá ya el versículo 5. Dice, los que fueron decapitados, del griego pelekix, literalmente cortar con un hacha, específicamente decapitar. La palabra deriva de pelecus o hacha, que era el instrumento que se usaba en las ejecuciones de la Roma antigua. Más tarde fue sustituida por la espada. Recordemos que va también al final de los tiempos, va a haber mártires, ¿verdad? Mártires que entregarán su vida a favor de la verdad de Dios. Eh, Estaba viendo ahí algunos estudios científicos a través de cuál era la muerte menos dolorosa para los reos que tenían en Estados Unidos, porque hay leyes, ¿no?, de muerte cuando ya han hecho un delito muy grave, hay leyes de muerte y hay cámara de gas o le inyectan, ¿no? Pero eso le hacía sufrir mucho a estas personas. Pero vieron los científicos que en el cuerpo humano el menos sufrimiento, menos doloroso para el cuerpo humano es cuando le cortan la cabeza, ¿no? Es decir, cuando hay una decapitación, es cuando el ser humano en realidad no sufre mucho en su cuerpo para que muera, ¿no? Entonces, probablemente algunos intérpretes eh, pueden inferir que los mártires del final del tiempo seremos muertos decapitados, ¿no? O sea, cortados la cabeza como en el tiempo antiguo.
Bien, dice, estos fueron muertos por causa del testimonio de Jesús. La palabra de Dios, que ellos fueron los que no habían adorado a la bestia, ¿no? También están los salvados que no habían adorado. En otras palabras, habían prestado atención a la amonestación del tercer ángel. También hemos visto ahí en el capítulo 21 que estaban presentes tanto los mártires como los santos vivos. Dice, estos son los que no adoraron a la bestia, pues prestaron atención a la amonestación del tercer ángel. El tercer ángel básicamente es en el contexto de la ley dominical, ¿verdad? Si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿verdad? Recibirá los castigos de Dios, ¿verdad? Básicamente en el contexto de la ley dominical. Fueron aquellos que se negaron a obedecer al poder representado por la bestia, aunque estuvieron amenazados con muerte y aislamiento social. En este versículo solo se mencionan dos clases de santos, y ahí lo que estuvimos conversando al inicio, ¿no? Los mártires y los vencedores sobre la bestia. ¡Qué hermoso! O sea, los que quedan vivos, 244.000, y los mártires, los que tienen un ribete rojo en sus vestiduras cuando estén en el cielo. Qué hermoso, ¿verdad? En este versículo solo, bueno, se mencionan dos clases, ya lo hemos leído. Esto no significa que son los únicos que participarán del reino durante los 1000 años, porque ya se ha demostrado que todos los justos muertos, y no solo los mártires, participarán de la primera resurrección, sino los muertos desde Abel, ¿verdad? Quizás se menciona específicamente a los mártires y a los vencedores sobre la bestia, porque representan a los que sufrieron más. Ver la segunda nota adicional al final de este capítulo. Bien, sigamos. A ver, a ver. Y vivieron. El texto griego puede traducirse acá vivieron o surgieron a la vida. A ver, vamos a ver si no me he salteado una diapositiva anterior. Bien, este ya lo hemos leído. Siguiente. Bien. Dice, vivieron o surgieron a la vida. Después del que venga Cristo con sus redimidos, va a resucitar a los malvados, ¿verdad? El contexto parece favorecer a la segunda traducción, surgieron a la vida. De lo contrario, la declaración, esta es la primera resurrección, no tendrían un antecedente apropiado. Sin embargo, los vencedores de la bestia estarán vivos en el tiempo que precederá inmediatamente a la venida del Hijo del Hombre, y la mayoría de ellos no necesitará resucitar. Por lo tanto, algunos sugieren que vivieron debe sugerir la idea de un comienzo y que debe entenderse como un término explicativo. De modo que diría, ellos comenzaron a vivir, es decir, a reinar con Cristo. Bueno, acá se está refiriendo a los resucitados, ¿verdad? No, no a los de la segunda resurrección. Vamos, reinaron. Surge la pregunta, ¿sobre quiénes reinaron los santos si todos los impíos han sido destruidos? Se dice que reinan con Cristo. Cuando el séptimo ángel toque la trompeta, los reinos del mundo llegarán a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Daniel habla del reino y del dominio y la majestad de los reinos que es dado al pueblo de los santos del Altísimo. Los santos han estado bajo el gobierno opresor de reyes que habían bebido del vino de la fornicación de Babilonia, pero ahora se han invertido los papeles. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Es verdad que A ver, quiero ver. Está un poco lenta la máquina. Ya, muy bien. Es verdad que los impíos están muertos, pero volverán a la vida al fin del milenio. Están encerrados, por decirlo así, para recibir después su castigo. Mientras tanto, los santos ayudan en la hora del juicio que determinará el castigo que será aplicado. Después de que los impíos retornen a la vida, sufrirán la derrota completa, recibirán su castigo y serán aniquilados. Esto le llama la segunda muerte. Y en realidad la segunda muerte se está refiriendo a una muerte ya sin Dios, eh, sin tener ese amor de Dios
o ese espíritu de salvación que nos da, ¿no? Ya desconectado de Dios, ¿verdad? Serán ellos, van a sufrir la segunda muerte, es decir, por el pecado. Tanto fue la paga de su pecado que es muerte, ¿verdad? Y es la misma condición que Cristo también murió. Él pasó por nosotros, él pasó por nosotros la segunda muerte, que es ya la separación total del hombre con Dios, ¿verdad? Porque Él cargó los pecados de todo el mundo. Reinarán con Cristo. El reino milenario será con Cristo en el cielo, no en la tierra como lo afirman muchos intérpretes de la Biblia. Los 1000 años. Dice, los otros muertos no serán resucitados después de 1000 años. Es obvio que se refiere a los impíos muertos, los que desde el principio del mundo han muerto sin Cristo y los que perecieron durante la segunda venida de Cristo. Esto es más claro aún porque todos los muertos justos participarán en la primera resurrección. Por lo tanto, los otros muertos tienen que ser los impíos muertos. Algunos omiten la frase, pero los otros muertos no volverán a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Pero la evidencia textual establece su inclusión. De todos modos, la doctrina de la segunda resurrección implica claramente en este capítulo, no depende de esta declaración. Si las naciones tienen que unirse con Satanás en su ataque contra la santa ciudad, es necesario que vuelvan a la vida. La frase segunda resurrección se deriva de la observación de que solo hay dos resurrecciones principales y que la resurrección de los justos se llama la primera resurrección. La oración, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, constituye un paréntesis. La frase que sigue, esta es la primera resurrección, se relaciona directamente con la resurrección mencionada en el versículo 4. Hay un estudio de la evidencia textual en cuanto al versículo 5 en la primera nota adicional al final de este capítulo. La primera resurrección, es decir, la mencionada en el versículo 4, bienaventurado del griego Macarios, santo del griego Agios. Bien, no nos da más información el comentario bíblico adventista acerca de estos conceptos. La segunda muerte, o sea, la muerte que sufrirán los impíos después de su resurrección al final de los 1000 años. La primera muerte es la que le sobreviene a todos. Todos los santos, los justos como los impíos, serán resucitados de esta primera muerte. Los justos saldrán de sus tumbas a la inmortalidad y los impíos serán resucitados para recibir su castigo y morir eternamente. Dios los destruirá totalmente en el infierno, los aniquilará. La segunda muerte es algo diametralmente opuesto a una vida eterna en medio de torturas que según enseñan algunos será la suerte de los impíos. Aquí quiero hacer un paréntesis porque también en el mundo protestante se enseña que hay un infierno y que ahí eh, cuando tú mueres vas ahí a sufrir, ¿verdad? Tanto en católicos como en protestantes tienen esta misma doctrina falsa, este vino falso. Y esto es una mentira, ¿verdad? El infierno verdadero será a la tercera venida de Cristo, en ese lago de fuego y azufre, ahí recién será el infierno. Bien, eso es un estudio, ojalá tengamos un estudio de poder estudiarlo y ver la verdad de eso, ¿no? Que en realidad han interpretado mal la palabra que ellos utilizan como sepulcro, ¿no? Sepulcro, donde es el lugar donde están los muertos, el cementerio. Bien, eso algún día, Dios quiera, pronto lo podamos estudiar más a profundidad. Dice, serán sacerdotes de Dios. Es decir, en compañía con Dios, asimismo de Cristo, significa en compañía con Cristo. Las frases de Dios y de Cristo pueden también significar respectivamente sirviendo a Dios y sirviéndole a Cristo. Aquí personalmente creo que los sacerdotes de Dios se interpreta solamente al grupo que puede entrar al santuario en el cielo, ¿no? Y básicamente los sacerdotes de Dios en el cielo, personalmente para mí, solamente cumplen la función los 144.000.
que son los únicos que pueden entrar al templo según el libro de Primeros Escritos, página 15, y el resto de redimidos, pues no, el pueblo de Dios, pero los sacerdotes llegan a ser los 144.000, ¿verdad? Lo que van a estar vivos cuando Jesús venga por segunda vez. Dice, reinarán con Cristo, pero será suelto Satanás de su prisión. El encierro tendrá lugar cuando los justos serán trasladados al cielo y destruidos los impíos vivos. Y Satanás será suelto cuando resuciten los impíos. Esto le dará súbditos sobre quienes ejercer su arte de engaño. La prisión es el abismo, la tierra que quedará desolada cuando Cristo venga por segunda vez, y en donde Satanás quedará circunscrito durante los 1000 años. Pero Satanás será libertado para organizar a los impíos resucitados. Este será su esfuerzo final contra Dios antes de que sea destruido para siempre. Jamás. Será la segunda fase del Armagedón. Irá a todas las naciones, de Agog hasta Magog. Estos términos, Gog y Magog, representan a la hueste de de los reprobos de todos los siglos, quienes participarán de la segunda resurrección. Hay un estudio de los nombres Gog y Magog y de la ampliación de estos símbolos de la profecía del Antiguo Testamento, y este pasaje está en Ezequiel capítulo 38 del 1 al 2. La batalla, el artículo definido pone de manifiesto que será una batalla especial, el último conflicto entre Dios y los que se rebelaron contra él. Serán como la arena del mar, es decir, más de lo que puedan computarse. Esta hueste la componen todos los réprobos desde la fundación del mundo. Irán por la anchura de la tierra, los impíos bajo la dirección de Satanás marcharán contra el campamento de los justos. Bien, no quiero cansarlo más de lectura del comentario bíblico adventista, lo vamos a dejar hasta aquí para que ustedes lo puedan leer en el PowerPoint que se va a compartir. Y quiero ir de frente ya al espíritu de profecía que nos va a ampliar un poco la historia del milenio, nos va a dar más detalles y poder comprender qué más va a suceder en este tiempo de 1000 años. Veamos entonces Historia de la Redención, capítulo 63, capítulo llamado El Milenio. Mi atención se dirigió nuevamente a la tierra. Los impíos habían sido destruidos y sus cadáveres yacían sobre ella, la segunda venida de Cristo, ¿verdad? La ira de Dios manifestada mediante las 7 plagas se habían derramado sobre los habitantes de la tierra, induciéndolos a morderse las lenguas de dolor y a maldecir a Dios. Los falsos pastores, ahí está el protestantismo apóstata o el falso profeta, habían sido objeto especial de la ira de Jehová. Sus ojos se habían consumido en sus órbitas y sus lenguas en sus bocas mientras aún estaban de pie. Después que los santos fueron librados por la voz de Dios, interesante, los impíos encauzarán sus iras los unos contra los otros. La tierra parecía inundada de sangre y cubierta de cadáveres desde uno al otro confín del planeta Tierra. Miren la visión de la hermana Juárez, tremenda, ¿verdad? El planeta parecía un desolado desierto. Las ciudades y los pueblos, sacudidos por el terremoto, yacían en ruinas. Las montañas removidas de sus lugares habían dejado en su sitio grandes cavernas. Sobre toda la superficie de la tierra estaban esparcidos los peñascos que habían lanzado el mar o que había arrojado la tierra misma. Corpulentos árboles desarraigados estaban tendidos por el suelo. Este será por 1000 años el hogar de Satanás y de sus ángeles malos. Tremenda, ¿verdad? Allí quedará confinado para recorrer la destruida superficie de la tierra y para evaluar las consecuencias de su rebelión contra la ley de Dios. Durante 1000 años podrá gozar del fruto de la maldición que ha producido. Sin poder salir de la Tierra, no tendrá el privilegio de ir a otros planetas para tentar y molestar a los que no han caído. Durante este tiempo de 1000 años,
Satanás sufrirá muchísimo. Desde la caída de sus malos rasgos han estado en constante ejercicio, pero entonces será privado de su poder y abandonado para reflexionar en el papel que ha desempeñado y para presentir con temor y temblor su espantoso porvenir, cuando tendrá que sufrir por todo el mal que llevó a cabo y ser castigado por todos los pecados que hizo cometer. En Ezequiel vemos una descripción de Satanás, ¿verdad? Tú destruiste tus ciudades, dicen, ¿se acuerdan en Ezequiel? Miren cómo va a estar destruido todos los lugares del planeta Tierra. Oí exclamaciones del triunfo de parte de los ángeles y de los santos redimidos que resonaban como 10.000 instrumentos musicales, porque ya Satanás no los molestaría ni los tentaría más, y porque los habitantes de otros mundos habían sido librados de él y de sus tentaciones. Después vi tronos ya en el cielo, ¿verdad? Durante los 1000 años. Y vi que Jesús y los redimidos se sentaban en ellos, en estos tronos, y que los santos reinaban como reyes y sacerdotes de Dios. Cristo, junto con su pueblo, juzgó a los impíos muertos, comparando sus acciones con el libro de estatutos, la palabra de Dios y fallando cada cosa según lo hecho en el cuerpo. Después sentenciaron a los impíos a la pena que debían sufrir de acuerdo con sus obras, la que quedó escrita frente a sus nombres en el libro de la muerte. También el diablo y sus ángeles fueron juzgados por Jesús y los santos. Ahí está Pablo, ¿verdad? Que también juzgaremos a los ángeles caídos. El castigo de Satanás debía ser mucho mayor que el de aquellos a quienes se engañó. Su sufrimiento será tan grande que no se podrá establecer comparación alguna con el de ellos, o sea, con el de los hombres. Después que parezcan todos los que engañó, el enemigo continuará viviendo para sufrir por mucho tiempo más. Cuando terminó el juicio de los impíos muertos, al final del milenio, Jesús salió de la ciudad, seguido por los santos y una comitiva de ángeles. Descendió sobre una gran montaña que tan pronto como él posó los pies en ella, se partió convirtiéndose en una dilatada llanura. Recordemos la profecía de Daniel, ¿verdad? En la estatua de Nabucodonosor, una piedra golpea los pies, representando su segunda venida, pero también una montaña, ¿no? Representando su tercera venida. Entonces alzamos los ojos y vimos la grande y hermosa ciudad con 12 cimientos y 12 puertas, tres en cada lado, y un ángel en cada una, y exclamamos, la ciudad, la gran ciudad, está descendiendo del cielo de Dios, y bajó con todo su esplendor y deslumbrante gloria, y se asentó en la vasta llanura que Jesús habría preparado para ella. Interesante. Vamos al conflicto de los siglos, capítulo 42, la desolación de la tierra. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, va a leer Apocalipsis 18 del 5 al 10, donde habla sobre la sentencia sobre la gran ramera, la gran Babilonia, ¿verdad? Y Dios se ha acordado de sus maldades, ¿bien? Esto lo dejamos ahí porque está en la palabra del Señor. Los mercaderes de la tierra que se han enriquecido de la potencia de su deleite, también está en Apocalipsis 18 del versículo 3 y del 15 al 17. Aquí vemos a los mercaderes de la tierra que son los grandes empresarios, los grandes monopolios, los grandes dueños de fábricas, de bancos del mundo, ¿verdad? En este caso está representando a los mercaderes de la tierra como la fuerza de estos grupos secretos como la masonería, ¿no? Que son poderosos de la tierra, son ricos multimillonarios, dueños de grandes empresas, bancos, etcétera, ¿verdad? Así que tenemos acá la sentencia tanto para el papado, para la iglesia ramera, la iglesia católica, y también para los que estuvieron
en sociedades secretas que son denominados los mercaderes de la tierra. Tales son los juicios que caen sobre Babilonia en el día de la ira de Dios. La gran ciudad ha llenado la medida de su iniquidad. Ha llegado su hora, está madura para la destrucción. Cuando la voz de Dios ponga fin al cautiverio de su pueblo, será terrible el despertar para los que hayan perdido toda en la gran lucha de la vida. Mientras duraba el tiempo de gracia, los cegaban los engaños de Satanás y disculpaban su vida de pecado. Los ricos, ahí están los masones, se enorgullecían de su superioridad con respecto a los menos favorecidos, pero habían logrado sus riquezas violando la ley de Dios. Habían dejado de dar de comer a los hambrientos, de vestir a los desnudos, de obrar con justicia y de amar la misericordia. Habían tratado de enaltecerse y de obtener el homenaje de sus semejantes. Ahora están despojados de cuanto los hacía grandes y quedan desprovistos de toda y sin defensa. Ven con terror la destrucción de los ídolos que prefirieron a su creador. Vendieron sus almas por las riquezas y los placeres terrenales y no procuraron hacerse ricos en Dios. Bien, si se corta el Zoom, ingresamos al mismo link para terminar ya con esta última parte y terminar el tema del milenio. El resultado es que sus vidas terminan en fracaso, sus placeres se cambian ahora en amargura y sus tesoros en corrupción. La ganancia de una vida entera le es arrebatada en un momento. Los ricos lamentan la destrucción de sus soberbias casas, la dispersión de su oro y de su plata, pero sus lamentos son sofocados por el temor de que ellos mismos van a perecer con sus ídolos, van a perecer con sus ídolos. Los impíos están llenos de pesar, no por su indiferencia pecaminosa para con Dios y sus semejantes, sino porque Dios haya vencido. Miren, tremendo, no se arrepintieron de sus obras, de sus manos, sino que están llenos de dolor, de tristeza, de pesar, porque Dios venció. Miren, tremendo el carácter de estas personas. Lamentan el resultado obtenido, pero no se arrepienten de su maldad. Si pudiesen hacerlo, no dejarían de probar cualquier medio para vencer. El mundo ve a aquellos mismos de quienes se burló y a quienes deseó exterminar, pasar sanos y salvos por entre pestilencias, tempestades y terremotos en las plagas, ¿verdad? El que es un fuego consumidor para los transgresores de su ley, es un seguro pabellón para su pueblo. El ministro que sacrificó la verdad para ganar el favor de los hombres, clamando paz, paz, ¿verdad? Cuando no enseñaban lo que venía, discierne ahora el carácter e influencia de sus enseñanzas. Es amor, todo es paz. Mira, interesa. Ahora discierne e influencia de sus enseñanzas. Es aparente que un ojo omnisciente le seguía cuando estaba en el púlpito, cuando andaba por las calles, cuando se mezclaba con los hombres en las diferentes escenas de la vida. Cada emoción del alma, cada línea descrita, cada palabra pronunciada, cada acción encaminada a hacer descansar a los hombres en una falsa seguridad. Fue una siembra y ahora en las almas miserables y perdidas que le rodean, él contempla la cosecha. Estos falsos ministros, ¿verdad? El Señor dice, Jeremías 8:11 y Ezequiel 13:22, curan la llaga de mi pueblo livianamente, diciendo paz, paz, cuando no hay paz. Habéis entristecido el corazón del justo con vuestras mentiras, a quien yo no he entristecido, y habéis robustecido los manos del inicuo, para que no se vuelva de su mal camino, a fin de que tengan vida. Ay de vosotros que pierden y que dispersan las ovejas de mi dehesa. He aquí que yo os castigaré por la maldad de vuestros hechos. Aullad, oh pastores, y clamad, y revolcaos en ceniza, oh mayorales del rebaño, porque cumplidos son los días determinados para vuestro degüello,
y os dispersaré, y los pastores no tendrán a dónde huir, ni los mayorales del rebaño a dónde escapar. Jeremías 23, 1 y 2, capítulo 25, 34 y 35. Los ministros y el pueblo ven que no sostuvieron la debida relación con Dios. Ven que se rebelaron contra el autor de toda ley justa y recta. El rechazamiento de los preceptos divinos dio origen a miles de fuentes de mal, discordia, odio e iniquidad, hasta que la tierra se convirtió en un vasto campo de luchas, en un abismo de corrupción. Tal es el cuadro que se presenta ahora en la vista de los que rechazaron la verdad y prefirieron el error. Ningún lenguaje puede expresar la vehemencia con que los desobedientes y desleales desean lo que perdieron para siempre, la vida eterna. Los hombres a quienes el mundo idolatró por sus talentos y elocuencia, miren, interesante, ven ahora las cosas en su luz verdadera. Se dan cuenta de lo que perdieron por la transgresión y caen a los pies de aquellos a quienes despreciaron y ridiculizaron a causa de su fidelidad y confiesan que Dios los amaba. Los hombres ven que fueron engañados, se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción, pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, cosas agradables, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Es decir, que ellos sabían la verdad y aún sabiendo la verdad, siguieron engañando al pueblo. Las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman. Y vosotros sois causa de nuestra perdición. Y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Por eso que ningún cristiano debe confiar en otro hombre, ni aun sea el pastor más grande de la iglesia o el director o el presidente de la Convención General, sino nuestra fe debe estar en Cristo Jesús, a través de su palabra, la ley y al testimonio, ¿verdad? No debemos idolatrar a ningún hombre. Es cierto que Dios eh, manda a sus mensajeros, pero eso no nos lleva a idolatrar a los hombres. Por eso que cuando Moisés murió, y eso lo hemos visto en la escuela sabática, su tumba no fue llevada por los hombres, ¿no? Solo fue a morir en el monte Nebo, ¿no? Del gran conflicto entre Cristo y Satanás. El gran conflicto siguió su curso durante 6000 años. El Hijo de Dios y sus mensajeros celestiales lucharon contra el poder del maligno para iluminar y salvar a los hijos de los hombres. Ahora todos han tomado su resolución. Los impíos se han unido enteramente a Satanás en su guerra contra Dios. Ha llegado el momento en que Dios ha de vindicar su autoridad de su ley pisoteada, la ley dominical, ¿verdad? Ahora el conflicto no se desarrolla tan solo contra Satanás, sino también contra los hombres. Jehová tiene una contienda con las naciones y en cuanto a los inicuos los entregará a la espada. La marca de la redención ha sido puesta sobre los que gimen y se angustian a causa de todas las abominaciones que se hacen. ¿Dónde? En medio del pueblo de Israel, ¿verdad?
Vemos cómo hasta en los campamentos de conquistadores, de jóvenes adventistas, hay apostasía, ¿no? Música que no agrada al Señor y haciendo cosas indebidas, ¿no? Gimen y claman por las abominaciones que se hacen dentro del pueblo de Dios. Ahora sale el ángel de la muerte representando en la visión de Ezequiel por los hombres armados con instrumentos de destrucción, a quienes se le manda, al anciano, al joven y a la doncella y a los niños y a las mujeres, matadlos hasta exterminarlos. Mas, oh lleguéis, mas no lleguéis a ninguno en quien esté la marca. Y comenzando desde mi santuario, dice el profeta, comenzaron pues los ancianos que estaban delante de la casa. La obra de destrucción empieza entre los que profesaron ser guardianes espirituales del pueblo. Los falsos centinelas caen los primeros. De nadie se tendrá piedad y ninguno escapará. Hombres, mujeres, doncellas, niños perecerán juntos. Aun siendo pueblo de Dios adventista, serán muertos por las plagas. Jehová sale de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad. La tierra también descubrirá sus homicidios y no encubrirá más a sus muertos.